Y nos acompaña el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos este domingo de mañana, temprano. Muy buenos días. ¿Lo pilla usted la locura de la Navidad o no hay espacio ahí en el piso 12 de Teatinos para esa tranquilidad, para pensar, lo tiene afuera del...? Mire, para nosotros la locura de fin de año comienza por ahí, por comienzos de septiembre. Ya, claro. Porque es cuando, ¿cierto? Se prepara el presupuesto, se ingresa a final de mes, luego son 2 meses de discusión. Después, cuando ya creemos que ya salimos del presupuesto, pasa el reajuste de remuneración del sector público, lo acabamos de aprobar en la semana pasada, así que es una época de mucho trabajo, mucha intensidad, que además en este caso se ha juntado con los avances que ha habido en el tema de la reforma previsional, así que ha sido un último cuatrimestre bien frenético. Le aviso que estamos 22 y que la Navidad es el miércoles y por si... porque no sé si he tenido tiempo, pero a todos nos pasa a veces que dejamos todo para el final, las cosas más domésticas. Oiga, y déjenme entrar algo no doméstico, más bien es chico, va a pasar, no nos va a marcar la historia de Chile, pero que su colega Luis Caputo, ¿cómo se toma sus palabras cuando dice que que estamos por hundirnos, que nos van a hundir? Y que haga esas declaraciones un ministro de Economía. La verdad es que es bien sorprendente, o sea, no es el tipo de cosas que los ministros de Hacienda hacen. A mí en lo personal jamás se me ocurriría decir nada ni cercano a lo que él señaló. Y, en fin, tiene que ver con otras dinámicas. En algún momento me encontraré con él, porque me encuentro con él bastante seguido en reuniones internacionales, cosas por el estilo. ¿Lo conoce usted? Sí, lo conozco. Y le llamó la atención porque él es de un perfil más técnico que político y estridente, no es un tipo estridente. O sea, en general los ministros de Hacienda son más técnicos. El ministro de Economía, como se llama en Argentina. Claro. O sea, ¿le sorprendió por el estilo de él? Sí, bien sorprendente, la verdad, bien sorprendente. Yo diría en general mirando a la comunidad de ministros de Hacienda o de Finanzas en el mundo. A lo mejor le faltó dominio político para manejar una entrevista, porque no fue una declaración, fue en el contexto de una entrevista. Oiga, ¿y usted qué le parecen los ajustes que está haciendo Argentina? Los ajustes, porque son muy polémicos también, y él probablemente es el que está dirigiendo todos esos ajustes, junto con el presidente. Sí, bueno, Argentina está haciendo ajustes de envergadura gigantesca, que tienen que ver, por un lado, con los desequilibrios que venía arrastrando esa economía por muchos años, y por otro lado, por la forma particular que el gobierno del presidente Milei quiso adoptar. ¿Y son apropiados en su dimensión y profundidad para la realidad? O sea, ha logrado bajar la inflación, que, cierto, para Argentina era un tema de la mayor importancia, cifras extraordinariamente altas durante mucho tiempo. Claro, se está pagando un costo social muy grande. Había un aumento de la pobreza muy significativo, prácticamente la mitad de la población en situación de pobreza, lo cual nos hace recordar que acá nosotros hicimos también nuestro ajuste, obviamente a la escala chilena, ¿cierto? Llegamos a un máximo de 14,1% de inflación en agosto del 2022 y logramos bajarla sin aumentar la pobreza. De hecho, la medición que tenemos de pobreza entre medio es para una reducción, no un aumento. Usted que es técnico, hay una frase que dijo, no sé si el propio presidente Milei o el ministro Caputo, que para pasarlo bien hay que pasarlo mal un momento, hay que hacer un ajuste que siempre son muy dolorosos. ¿Usted cómo ve lo que está haciendo Argentina? O sea, cuando los desajustes son muy grandes, los ajustes o retomar algún equilibrio es muy costoso, sin duda, ¿no? Técnicamente, el gobierno del presidente Macri quiso hacerlo de manera gradual. Muy político. Y fracasó en el intento. Técnicamente, ¿usted respalda un poco lo que está haciendo el ministro Caputo? ¿Es lo apropiado? O sea, yo prefería no meterme en lo que son las decisiones de política económica en nuestro país, sobre todo con una realidad tan distinta de la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que es Pero para algunos es descabellado. ¿Técnicamente usted le parece descabellado lo que se está haciendo técnicamente? O sea, reducir la inflación para inflaciones de la escala que había alcanzado en Argentina, obviamente requiere acciones muy profundas, muy radicales. Es difícil resolverlo con pura gradualidad.
le han puesto prioridad a la inflación. ¿Usted compartiría esa priorización de la inflación pagando otros costos laterales? O sea, la inflación es muy dañina para la economía, es muy dañina para las personas, genera mucha incertidumbre, genera mucho cortoplacismo. Por lo tanto, es muy difícil, ¿cierto?, en una economía con hiperinflación resolver temas como, no sé, pues la inversión, la política comercial. ¿Y era el caso de Argentina de hiperinflación? Sí, iba camino a. Sí, sin duda. Oiga, ¿fue injusto Luis Caputo con la economía chilena? Usted dijo, no, esta era una pero, conversación incidental. Sí, porque son interesantes también. A ver, podemos hablar de la economía chilena sin necesidad de hablar de No solo Caputo, es que tenemos mucho de agenda, pero ¿fue injusto? ¿Se sintió tratado injustamente? O sea, en Chile nosotros hemos estado, estamos saliendo de un periodo de mucha inestabilidad, en lo cual a lo que vivió todo el mundo, que fue la crisis del COVID-19, se sumó antes, inmediatamente antes, el estallido social e inmediatamente después una respuesta desproporcionada de política económica, política pública, que generó a su vez una presión inflacionaria mayor que en el resto del mundo. Entonces, recuperar el equilibrio de todo eso fue la primera tarea de toda la primera mitad del gobierno. Eso se ha logrado. Ahora la economía está creciendo, a todos nos gustaría que creciera más y podemos dedicarnos a pensar y a tomar medidas para que efectivamente pueda crecer más en el futuro. Las cifras que vimos en el IPOM de la semana recién pasada, del informe de política monetaria del Banco Central, son sumamente preocupantes para todos. Crecimiento 2,3% para este año, bajó del rango, en la parte casi más baja del rango que había. La demanda interna acá del 1,3 al 1,1, la inversión del menos 0,8 a menos 1,3, el crédito, dice textual, se mantiene débil, bajo dinamismo de la creación de empleo, inflación se espera 5% para el otro año. El panorama se ve bien delicado, solo usted nos puede dar mejores expectativas, usted nos puede dar algo de esperanza, porque quedamos bien deprimidos con esta cifra. Mire, yo hoy día leí una columna de un comentarista que sigue mucho la realidad chilena y ha mirado la historia, y decía que este IPOM era como el más negativo en mucho tiempo. Y yo me pregunto, en realidad, ¿con quién lo está comparando? Porque a mí, en mi época de presidente del Banco Central, me tocó unos IPOM terribles, cuando la economía estaba cayendo 6%, o la inflación estaba en 2 dígitos. Ahora, eso sí que era coyuntural, ¿o no? Era coyuntural, pero era algo que estaba pasando. Sí. Y lo que está pasando ahora también es coyuntural, porque, por ejemplo, en el caso de la inflación, sabemos que una parte muy significativa corresponde a la normalización de las tarifas eléctricas. No es que haya una presión del lado de la demanda, que haya que controlar, ¿cierto?, provocando una recesión en la economía. Es un precio que, claro, tiene una ponderación importante, 0,2% en la canasta del IPC, y claro, si sube mucho, arrastra, ¿cierto?, el indicador global. Pero si uno mira lo que pasa con el resto de los precios, no hay un movimiento generalizado de precios al alza. En el caso de la inversión que usted mencionó esa también... probablemente de largo plazo es la más preocupante de todas las cifras que vimos, ¿no? Es que fíjese que el Banco Central a comienzo de año proyectaba una caída de la inversión cercana al 3%. Luego corrigió hacia arriba y ahora llegó a una cifra intermedia, pero está por encima de lo que se preveía a comienzos del año. Y para el próximo año, aun cuando ajustó un poco su cifra, tiene pero tiene un aumento en la inversión. O sea, lo que está diciendo el Banco Central es que va a aumentar algo menos de lo que se estaba pronosticando. Y eso es porque hay una lista grande de proyectos de inversión que se van a estar, que ya se están iniciando y que van a incidir en el 2025. ¿Proyectos de formación de capital bruto, o sea, en fierros que le llaman ustedes los economistas, o porque algunos dicen, ojo, la inversión mirada como empresas que compren empresas? Claro, traen plata, invierten en Chile, pero no generan más crecimiento de la economía. ¿Usted qué tipo de inversión es la que está viendo que se interesan? Por ejemplo, en el caso de la extranjera. Es la formación bruta de capital fijo. O sea, lo que es inversión en equipo, en construcción, en obras civiles, etcétera. La inversión extranjera, que es lo otro a lo que usted se refiere, claro, incluye la adquisición de empresas, pero fíjese que si uno mira el catastro de la Corporación de Bienes de Capital
para los próximos años, prácticamente 3/4 partes de los proyectos de inversión que están ahí son de capitales extranjeros. Así que no es pura compra ni adquisiciones, porque de hecho el grueso de la inversión extranjera en Chile es reinversión de utilidades de la empresa que ya están instaladas en Chile. ¿Y cuánto de esa inversión que usted ve hacia adelante la ve en minería y cuánto en otros sectores? Porque también la diversificación de una economía es muy importante para darle sostenibilidad. Claro, bueno, minería está creciendo mucho, prácticamente, o sea, para el cuatrienio 2024-2027 se cuadruplicó el conjunto de proyectos de inversión minero, y eso que todavía no está incluido los proyectos de BHP, ¿cierto?, de 11.000 millones de dólares, según han anunciado ellos, de Glencore, no está el proyecto Los Bronces, que son 3.000 y tantos millones de dólares, todavía no está incluido en esa cifra, que es del orden de los 19.000. ¿Y fuera de la economía millones de dólares, ¿usted cómo lo ve? Es importante, pero hay que tener en cuenta una cosa con la inversión minera, que hoy día la minería ha dejado de ser el enclave que acostumbraba a ser, porque hoy en día la minería, ¿cierto?, ha adoptado otros estándares en materia ambiental, en materia de relaciones con la comunidad, etcétera. Entonces, por ejemplo, hoy día vemos como parte de la inversión minera la construcción de plantas desalinizadoras, que a su vez son de destino múltiple y también sirven para abastecer a la población y para abastecer a otros negocios. Y por otro lado también tenemos hartos proyectos en el sector de la energía, de generación, transmisión, almacenamiento de energía. En transmisión vi el otro día que habían, respecto a la permisología, que es bien primo hermano el tema de la inversión, había un proyecto puntualmente que requería 5.000 permisos. ¿Usted vio esa noticia? Y uno dice, bueno, cualquier proyecto que requiera 5.000 permisos, claramente estamos con un problema que no lo vimos venir o no lo atacamos a tiempo como Estado. ¿Usted le preocupa cuánto está afectando ese problema de la inversión? Mire, el tema de la transmisión eléctrica es un tema que es más global. Yo hace poco hablé con unos inversionistas que están haciendo una inversión en transmisión en Chile y me dijeron, mire, esto nos pasa en todos lados. ¿Por qué? Porque para una línea de transmisión, ¿cierto?, uno tiene que tener permiso de cada uno de los predios por los cuales atraviesa esa línea. Claro. Y eso, ¿cierto?, la gente es más reticente o espera obtener una renta mayor, ¿cierto?, por ese permiso. Entonces eso lo hace más desafiante. Pero ahora acaba de aprobarse, ¿cierto?, justamente una ley que fortalece el sector de transmisión y va a permitir que muchos proyectos que tenemos actualmente se puedan materializar. Con estas cifras que vemos, que no son las que dio el Banco Central, no son específicamente, ¿no es cierto?, para destapar champaña por la situación, sea cual sea la explicación, pero no son buenas, ¿hay espacio para mantener o aumentar eventualmente impuestos que algunos quisieran, reformas tributarias, cosas así? Porque también, como contrapartida, algunos están pidiendo rebaja en impuestos a las empresas del 27 o al 25 o al 23%, que dicen que es el promedio OCDE. ¿Cómo ve usted esa? ¿Usted se abrió el otro día a esa posibilidad? Sí, bueno, nosotros desde la tramitación del proyecto de cumplimiento tributario, en aquel entonces en el Senado establecimos un compromiso de no presentar proyectos que aumentaran en términos netos la recaudación. Pero eso no quiere decir que no haya propuestas que aumenten algunos impuestos para financiar la rebaja de otros. Y eso es lo que se ha estado discutiendo. ¿Por qué? ¿Pero qué tipo de impuestos piensa usted que pudieran? No, lo que se está trabajando es un proyecto de reforma de impuesto a la renta. Y eso tiene que ver con que en el 2014 creo que se dio una discusión que distorsionó mucho la visión del sistema tributario, que es la idea de que para tener un sistema tributario más progresivo hay que subirle los impuestos a las empresas. ¿Cuál es el problema en esa argumentación? Primero, la distribución de ingresos no se mide entre empresas y personas, es entre personas, entre más ricos y más pobres, ¿cierto? Ahí se hace una asociación entre empresa y empresario, empresa y propietario. Pero usted que las empresas no son simplemente algo que es propiedad de un inversionista. Las empresas dan empleo, generan inversión, tienen proveedores, tienen cadenas de proveedores, tienen contratistas.
O sea, Es más complejo es mucho más que solamente complejo. que pague el dueño de una empresa. Claro, y por lo tanto, si uno hace esa distinción entre empresas, por un lado, y personas de alto ingreso, y reduce el impuesto a las empresas, financiándolo con una mayor carga para las personas de altos ingresos, va a tener una combinación que no es fácil de lograr, que es una reforma que es pro crecimiento, pro equidad y balanceada fiscalmente. ¿Y hay espacio para bajar a 23% el impuesto a las empresas? O sea, aquí el tema es hasta dónde, qué espacio tenemos para esa compensación, ¿cierto? Porque si uno reduce la tasa a 23%, va a perder una cantidad importante de recaudación y tiene que compensarla por otro lado. ¿En alza a las personas? ¿Hay espacio para eso? O sea, lo que se ha estado trabajando es una propuesta que incorpora un tema que planteó originalmente la SOFOFA, que es la idea de una tasa a la primera distribución de utilidades. Lo combina con un cambio en la estructura o la integración del impuesto a la renta corporativo con la renta personal y la tasa de impuesto a los tramos más altos de ingresos del global complementario. Ese proyecto además contiene o se ha estado preparando con una reforma importante de la tributación de las pymes, porque hoy día el régimen pyme tiene una serie de problemas y tiene temas que hay que resolver, porque la tasa del impuesto de primera categoría para las pymes actualmente, ya desde el 1 de enero, se va a volver el régimen permanente, que es de una tasa de 25%. Actualmente está en 12,5% después de que el gobierno del presidente Piñera lo bajó a 10% durante la crisis. Entonces hay un tema pendiente que resolver. La propuesta del gobierno es resolverlo haciendo una reforma más profunda en la tributación de las pymes, facilitando la tributación de empresas nuevas, de microempresas nuevas, generando un régimen transparente en el cual deja de ser relevante la tasa de primera categoría y se paga el global complementario por los propietarios de la empresa. O sea, hay hartos cambios que son positivos, pero vamos a ver si está la madurez suficiente como para poder acordar algo así. ¿Cómo está la madurez para la definición en previsional, en pensión, para mejorar las pensiones? Hay un montón de acuerdos macros, teóricos, hay acuerdos en que hay que ahorrar más, hay acuerdos en que hay que pagar mejores pensiones ahora, hay bastantes, no todos serán, pero acuerdos muy amplios en que hay que compensar hombres y mujeres por las razones que ya conocemos. Pero cuando uno entra a la cosa más fina y a las herramientas, usted se ha declarado optimista de que estamos muy cerca. Creo que fue a punto la palabra que usted utilizó en algún momento. ¿Sigue tan optimista? Sí, por supuesto, porque este mismo relato que hace usted, hace, no sé, 6 meses no lo habríamos podido hacer. Hace 6 meses todavía, ¿cierto?, se cuestionaba que se requiriera algo para equiparar la situación de hombres y mujeres, o que tuviera que estar integrado al sistema previsional. Seguíamos en el tema de que toda la cotización del empleador tenía que ir a cuentas individuales, que si se querían mejorar las pensiones actuales tenía que poner la plata del fisco. Entonces todo eso ya ha cambiado. Y ¿Ya hay consenso en que ya no todos con cuentas generales o que el fisco pague, sino que parte del 6% va a ir a eso? O sea, discutir a estas alturas de mejoras adicionales en pensiones que tengan que ser con recursos fiscales ya yo creo que ya ha ido siendo superado por por el realismo con el que tenemos que mirar las finanzas públicas. Entonces tenemos que buscarle soluciones dentro del diseño del sistema previsional. Enero es la fecha que se ha puesto el propio Senado para sacar de esa Cámara el acuerdo. ¿Usted lo ve probable? Y si ocurriera, que si llegamos a un acuerdo en el Senado, después viene febrero, viene el verano, la Cámara de Diputados se sabe que es más compleja porque es más disperso. ¿Hay posibilidad de que se legisle en febrero? ¿Es cierto eso? No lo había escuchado. Depende mucho de la voluntad de los parlamentarios. Pero a mí me parece, las primeras cosas primero. O sea, si tenemos un compromiso de tener un proyecto aprobado y votado a fines de enero, preocupémonos de llegar ahí. Para eso hay que trabajar muy intensamente. O sea, va a haber que tener varias reuniones a la semana en lugar de una sola como hemos tenido hasta ahora. ¿Dónde son los puntos más críticos? Porque hay bastantes acuerdos. ¿Dónde están los puntos de más discrepancia hoy día?
O sea, yo diría que en estos momentos están todos los elementos para llegar a un acuerdo, pero el ensamblaje de todo eso es algo que hay que terminar de afinar. Explíqueme mejor, ¿a qué se refiere con ensamblaje puntualmente? Claro, por ejemplo, este mecanismo de que la cotización del empleador, hay una parte de la cotización del empleador que vaya de manera diferida a las cuentas de capitalización, financiando mejoras de las pensiones actuales, o la así llamado Diferido es el préstamo. préstamo, ¿no es cierto? Claro, lo que se le ha llamado O sea, que es también de las el préstamo. personas y se la prestan al fisco para que el fisco a su vez mejore las pensiones hoy. Claro, o más que al fisco, al sistema de pensiones. Ya, pero el fisco es el que tiene que respaldar, es el Sí, Estado está de bien, Chile. pero Ya, está bien, está bien. Eso tiene ciertos parámetros que hay que afinar. O sea, ¿Precio por el costo? primero, ¿por cuánto tiempo va a operar ese mecanismo? Hasta el momento lo que se ha discutido es un plazo, algo que beneficia a los actuales pensionados y a los que se jubilan durante los próximos 20 años. Y a partir de ahí se inicia una convergencia. ¿A qué velocidad se produce esa convergencia? Es uno de los temas. ¿Quiénes son elegibles para esa mejora de los pensionados actuales? 1,5 puntos de los 6 puntos nuevos. Es que depende justamente de estas definiciones. Okay. Porque, por otro lado, está el tema de qué requisito, en términos de cotizaciones, se le pone a las personas que van a recibir este aporte adicional. Los de muy bajos ingresos ya están recibiendo la PGU y además la PGU se va a incrementar a 250.000 pesos. Entonces aquí tenemos que pensar en los tramos que vienen inmediatamente más arriba de ingresos, de Ese tienen ahorro, pero hay afiliados. que ver cuánto ahorro tienen. Claro, esos son grupos que han hecho un esfuerzo de ahorro, pero que es insuficiente para obtener una buena pensión en relación a sus últimas rentas. Entonces, si a esas personas se va a poner un requisito de 5, 10, 15 o 20 años de cotizaciones, hace una diferencia muy grande, porque como sabemos en Chile hay lagunas previsionales importantes. Entonces, el promedio, ¿cierto? En promedio, los chilenos y chilenas cotizan por la mitad de su vida laboral. Eso se va a mejorar a futuro con varias cosas que ya han sido aprobadas en la comisión, que a todo esto un colega mío, el economista Jorge Quirosa, tiene una columna hoy día en que habla de esto, pero parece que no sabe que esto se ha estado discutiendo y votando el referéndum en la comisión. Así que ya hay bastante buena respuesta a esos temas. Pero la transición, que es lo que pasa con los actuales pensionados, los que se jubilen en los próximos años, es lo que es más Lo noto urgente. optimista. Pero no sé si se entiende que entiende, entre estos parámetros, cuántos años de cotización, cuán extensa es la transición, ¿cierto? Esa es la sintonía fina que hay que terminar de ajustar. Oiga, por último, la presidenta de la CPC, que viene más rato, Susana Jiménez, en una entrevista hoy en el Mercurio, si no me equivoco, señala que le quita, siento yo, le vamos a preguntar después, que le quita un poco de urgencia en cuanto a que tenemos que un año para ver lo de las pensiones, para no legislar a ciegas. ¿Tenemos espacio, dar este espacio de la urgencia del tema previsional, no solamente para las personas que deben recibir mejores pensiones, sino desde el punto de vista político y la tensión que genera? ¿Hay espacio para un año más o esto tiene que salir más o menos rápido? No haciendo cualquier cosa por rapidez, no significa eso. O sea, yo creo que el riesgo de legislar a ciegas ya ha ido desapareciendo, porque llevamos más de 2 años trabajando, discutiendo sobre la reforma previsional. Antes de eso hubo 2 proyectos de gobiernos anteriores, estuvo el informe de la Comisión Bravo, las cosas que todavía, ¿cierto?, quedan de la comisión que yo presidí. O sea, dudo que haya un país del mundo en que se haya discutido. ¿Cómo se explica que hable de un estudiado tanto y hablado tanto de pensiones como en Chile en los últimos 10 años? ¿Y cómo se explica entonces que ella hable de un año que tenemos, démonos un año un poco así? O sea, a ver, entre ahora y que entre a regir la reforma, igual, ¿cierto? Tenemos que terminar la discusión en el Senado, tiene que estar la votación en la Cámara y hay Pero yo tengo la sensación de que se refería a la discusión, no a la implementación o puesta en marcha. O sea, si habláramos de un año estaríamos justo en la segunda vuelta presidencial del... Y eso es fatal para negociar. Eso sería bien complejo. Ministro Marcel, muchísimas gracias por estar esta mañana domingo aquí. Gracias a usted.